Muy buenos días, gracias por estar ahí. Estamos en 30 minutos en la televisión canaria. Hoy nos acompaña el director del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Siempre hay que decir que a los museos hay que ir con algún pretexto, pero no hay que perderse la oportunidad de ir al museo como se va a un cine, a un teatro, porque algo pasa que nos cuesta un poco dar el paso. Nos acompaña Lázaro Sánchez Pinto, que es un investigador que toda su vida ha estado apasionado por lo que hace y ahora tiene la función, además, desde hace ya unos años, de dirigir un museo, que debe ser, Lázaro, muy buenos días. Hola, buenos días, Carmelo. Parte de un honor, debe ser también un trabajo de mucho cuidado, ¿no? Porque sí. eso tiene su labor, sí. ¿no? Es mucha administración. Es mucho, ¿no? Sí, mucha burocracia. Es verdad lo que yo decía al comienzo, de que nos cuesta dar el paso a los canarios, de ir a nuestro museo, pero cuando viajamos fuera, ahí sí vamos al museo casi por obligación. Cierto, sí. La verdad que el número de canarios no es que sea inferior en comparación con otros colectivos, pero no es lo suficientemente grande como quisiéramos. Ahora, la tendencia va cambiando. Y eso es sobre todo porque como llevamos tantos años abiertos y los escolares, universitarios han pasado, pues ahora los que han ido creciendo, que ya son padres de familia, muchos de ellos, pues llevan a sus propios hijos. También los escolares, sobre todo los más pequeños, como les hace mucha gracia estar allí, hacen talleres, etcétera, ¿no? Pues hacen que sus padres les acompañen los domingos, los sábados, los días que tengan libres, ¿no? También hay que tener en cuenta que la gente que trabaja no puede ir al museo y la que no trabaja pues no tiene dinero, aunque cuesta bastante barato. Es barato, ir a un ¿no? museo. Ahora mismo todavía es barato, hasta que lo suban, como lo subirán ahora todo. Cuesta, el precio medio, digamos, es de 3 euros. 3 euros y puede estar 2 o 3 horas y no terminas de verlo, ¿no? Porque claro, cuando ya uno da el paso y entra en un museo, estamos hablando del Museo de la Naturaleza y el Hombre, que abarca el de Ciencias Naturales que dirige nuestro invitado, también el de Arqueología, el museo, en fin, tiene una cantidad de atractivos cuando das el paso y entras por esa puerta, que luego te arrepientes primero de no haber venido hace mucho tiempo para haber repetido la visita y haber vivido aquello, y luego te engolosinas. Sí. Luego te engolosinas y vuelves en cuanto puedes. Sí. Además hay algunas estrellas, digamos, dentro de algunas piezas estrellas. Son estrellas. Desde las momias guanches, meteoritos grandísimos. Hay meteoritos en el museo, eso hay que decirlo. Sí. En la parte de Ciencias Naturales, ¿cuál es la estrella? Pues aparte de los meteoritos, tenemos una parte muy buena dedicada a biología marina, donde tenemos pues, reproducciones, pero basadas en animales reales, como por ejemplo de un calamar gigante que apareció hace unos años flotando en la costa de Fasnia, que medía 11 metros de longitud. 11 metros. Y ese lo recogimos nosotros, pero claro, un calamar no se puede naturalizar, que es como se llama en taxidermia, porque es imposible, pero entonces se hizo una copia exacta, ¿no?, en resina y está en una preciosidad, lo tenemos allí. Después tenemos pues delfines, tortugas, en fin, tiburones, de todo, ¿no? O ballena que haya varado por aquí, que ustedes hayan aprovechado. Sí, varias. Bueno, tenemos una pendiente, la mala suerte de que estamos en una crisis, ¿no? Pero tenemos ahora en estos momentos un cachalote magnífico, precioso, ¿no? Que unos compañeros nuestros que trabajan precisamente todo este tema de cetáceos nos han dicho que no, eso se lo tenemos reservado para ustedes. ¿Y lo tienen guardado en algún sitio? Lo tienen, bueno, precisamente en el Pierce. En el Pierce es donde se hacen todas estas cosas, porque tú sabes que hay que limpiarlo y después guardar los huesos, etcétera, enterrarlos con cal. Pero claro, el montaje cuesta un dinero. El montaje es muy caro porque esto lo tienen que hacer especialistas y la verdad que yo he estado observándolos y el precio que dicen, es más, no hacen un precio tirado, por hablar así. Pero no hay dinero, no hay dinero. Para que es una bueno, y hemos estado hablando con algunas empresas a ver si, y diciéndoles, toda la vida van a tener ustedes su publicidad debajo de ¿Es una ballena? ¿Es un delfín? Es un cachalote que tiene dientes. ¿De qué tamaño el cachalote? Tiene unos 10, 11 metros. No, sería el espectáculo ir a verlo al museo, un ¿no? espectáculo tremendo, sí. Sería magnífico. ¿De qué cantidades estamos hablando cuando decimos? Estamos hablando de unos 40.000 euros. Claro, el montaje. Pero Lázaro, estamos hablando de que esos 40.000 euros, que a pesar de la crisis, seguro que en alguna parte habrá 40.000 euros para esa función, la repercusión que luego eso iba a tener, ¿no? Sin duda alguna. En el museo instalado. Sin duda alguna. Claro, es que eso no se Sin duda alguna, pero primero nosotros no tenemos, ya la verdad que se hace bastante, ¿no? Y eso lo tengo que decir claramente, tanto la administración del museo como el propio Cabildo, ¿no? Para mantener un recurso didáctico que le cuesta dinero, le cuesta mucho dinero, ¿no? Pero es que ni siquiera las empresas privadas, que a lo que nosotros siempre acudíamos antes, ¿no? Ya ni eso. ¿No? ¿Cómo nos ha marcado psicológicamente esta crisis? Porque, repito, 40.000 euros hay. Lo que no tenemos es una mentalidad abierta como la teníamos antes y nos hemos enfermado en esta psicosis de un recorte excesivo, ¿no? En todo. Toda la razón. Todos los gastos se recortan. Claro, si no se gasta, es que entonces no se saldrá nunca. La sociedad no puede vivir con el reloj parado. ¿Cuándo empieza Lázaro Sánchez Pinto a viajar? Que sé que es un viajero y un expedicionario nato. Hace muchísimos años, ¿no?
Sí, pues prácticamente desde que entramos en el museo unos cuantos, de la mano precisamente del profesor Wilpré, que en aquella época era consejero de Cultura del Cabildo. Pues en el año 75, ya en el año 76 hicimos nuestra primera expedición científica a las Islas Salvajes, que están situadas como unos 100 kilómetros al norte de aquí, de Tenerife. Esa fue nuestra, digamos, baño de fuego, podríamos decir. El debut de nuestras expediciones, porque además fuimos con don Teleforo Bravo. Don Teleforo. Me acuerdo, y resulta que nos fuimos en un barquito que nos había prestado el oceanográfico, pero nos cogió una tormenta tremenda, ¿no? Ese año hubo una cosa horrorosa y total que nos quedamos, el barco se tuvo que ir, se les estropeó la radio y nos quedamos allí pues 4 o 5 días. Pues, bueno, aprovecharon el tiempo también, ¿no? Bueno, contamos, yo creo que todas las plantas y todos los pájaros que vimos y las piedras, ¿no? Pues claro, esos son unos islotes, ¿no? Maravillosos, son una magníficos, pero muy pequeñitos, ¿no? Es verdad que Salvajes, Canarias y Madeira somos un solo archipiélago en realidad. Sin duda. Sin duda, es lo que llamó en su tiempo, se llamó la Macaronesia, que son las islas de la felicidad, ¿no? De Macaros, felices mesos, islas, ¿no? Y que después el inglés, el Philip Barker Webb, que fue el que vino con... Porque le puso el nombre, ¿no? El que le puso, retomó ese antiguo nombre griego, ¿no? Para las islas de la felicidad, y él se refirió exclusivamente a los archipiélagos de Madeira, Salvajes y Canarias, y posteriormente se amplió el concepto de Macaronesia hacia el norte con las Azores y hacia el sur con Cabo Verde, ¿no? Pero qué nombre más bonito, las Islas de la Felicidad, Macaronesia, ¿no? Sí. Nombre precioso. Claro. Y entonces somos un solo archipiélago porque las distancias, además, La Palma, Salvaje, claro. Luego con Madeira, es casi como entre La Palma y Lanzarote, por ejemplo. Está más cerca, por ejemplo, La Palma de Madeira, que el Hierro de La Graciosa, por ejemplo. Y de La Graciosa de las Salvajes... No, La Graciosa de las Salvajes está pegado, está mucho más cerca bueno, aparte que La Salvaje está mucho más cerca de Canarias que de Madeira, ¿no? Pero bueno, según ahora, dicen, ¿qué problema? Dicen fue un navegante portugués el primero que se bajó allí y dijo, y movió una piedra, claro, movió una piedra, rompió una rama, que es como se hacía antes, y cogió un puñado de tierra y lo tiró al aire, diciendo, esto pertenece a la corona portuguesa. Claro, si ahora España se planteara, vamos a formar un archipiélago natural, y Canarias, Madeira y Salvaje son un archipiélago. Llegamos a un acuerdo con Portugal. Hombre, si fuéramos tan generosos, resolveríamos algunos problemas que tiene que haber. Sin duda alguna, ¿no? Y vamos, nosotros siempre pensamos en tiempos atrás, como con mi querido amigo Francisco García Talavera, que fue el anterior director, de crear la Federación Macaronésica. Era una cosa que siempre nos ilusionó mucho, porque somos isleños, pensamos muy parecido, ¿no? Como sabes, ¿no? Los portugueses isleños y los canarios, pues pensamos de una forma muy parecida, comemos casi las mismas cosas, ¿no? Pero nos conocemos poco. Por ejemplo, los canarios y Madeira se conocen poco, a pesar de tanta afinidad en la flora, en la fauna. Sí, antes, en tiempos históricos, precisamente en los tiempos modernos, cuando menos contacto ha habido. Pero si tú coges los periódicos de 1800 y pico, ¿no? Que se pueden consultar hoy en día en la red, realmente se ve que había un contacto económico y comercial y de pasajeros, etcétera, muchísimo más de lo que existe actualmente, ¿no? Es verdad que de cada 3 especies de flora de Madeira, 2 están en Canarias. Cierto. Eso es un dato aplastante, desde la afinidad tan grande que hay, ¿no? Por supuestísimo. No solo eso, sino que además existe una cantidad de géneros, sobre todo en la flora, que es lo que yo puedo hablar con más, digamos, firmeza, ¿no? Es que realmente existen varios géneros que son exclusivos de Madeira y de Canarias, sobre todo los que están relacionados con la laurisilva y un poco las zonas inferiores a la laurisilva, ¿no? Ahí tenemos muchísimas especies, varias, o sea, no sé, por lo menos hay unos 20 géneros que son comunes, ¿no? Y es curioso que incluso Azores, que está más lejos, y Cabo Verde, también hay afinidad. También bueno, de hecho, el 50% de la flora, nosotros llamamos la auténtica eumacaronesia al núcleo central, ¿no? Que es Madeira. Son estas tres. Este archipiélago natural. Exactamente. Canarias, Madeira y Salvaje. Y después se llama la laurimacaronesia, se une a con Azores. Y después aunque no existe todavía el nombre, ¿no? Pero digamos la macaronesia cálida, ¿no? Que con el Cabo Verde, sería con Cabo Verde, ¿no? Tanto Cabo Verde, la flora de Cabo Verde, endémica de Cabo Verde, como la de Azores, el 50% de las especies endémicas tienen una relación directa con este núcleo central, ¿no? Tanto en Azores como en Cabo Verde. Claro, con distintas especies en un caso y otro. 50%. Luego es verdad que está una especie, ustedes todavía no la han homologado, Macaronesia del litoral africano, del sur de Marruecos a Senegal, ¿puede ser? Cierto, lo que pasa es que hoy en día, digamos,
No es que sea una... Primero porque Macaronesia ya la palabra incluye Nesos, que es isla, ¿no? Y entonces lo que sí podemos decir es que allí es donde quedan los restos de lo que en su momento abasteció de flora y fauna a las Islas Canarias, porque está clarísimo que de allí es de donde viene, ¿no? ¿De allí viene? Sí, también de la fachada atlántica europea, pero muchísimo más de allí. Claro, hay que tener en cuenta que hoy en día lo que estamos viendo, pues prácticamente es un desierto inmenso, ¿no? Pero si nos vamos al norte, hacia el norte de Marruecos, y con toda la cordillera del Rif, ¿no? Que el Atlas, que es una cosa enorme, pues eso allí hace una de barrera contra la influencia del desierto, y hay muchos puntos, uno en concreto muy importante que va exclusivamente, casi podríamos decir, desde la desembocadura del río Dra, que está aproximadamente a la altura de Tarfaya, muy cerca de Tarfaya, hasta un poco más arriba de Agadir. Hay un arco que se forma allí, que eso, la zona esa es la zona mejor, digamos, de mayor parecido florístico a las Canarias. Sí. Es donde están los dragos, en fin, hay cerrajas, están, yo qué sé, Verodes, Cardones, Tabaibas. Muy parecido a lo nuestro, ¿no? Una relación Toda esa zona nuestro invitado la ha recorrido. Es una delicia poder haber visitado eso, incluso el desierto, ¿no? Sí. Porque luego ustedes han ido al desierto, una cosa magnífica que son los impactos de los cráteres por los meteoritos, que además tienen muestra en el museo. Sí. Esa expedición que va a tener, bueno, la está teniendo una gran repercusión, han hecho un gran estudio. Yo he visto exposiciones que han hecho ustedes, magníficas. ¿Qué importancia tiene eso desde nuestro punto de vista de Canarias? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué esos meteoritos cómo cayeron? Nosotros empezamos a ir a África en los años 80, a principios de los 80. Y regularmente, todos los años prácticamente, o un año sí, otro año no, íbamos sobre todo a la zona costera y nos introducíamos también un poco pues, a la zona de los dragos, etcétera, ¿no? Buscando, por un lado, fósiles que nos, digamos, pudieran dar una cierta pista de cómo habían llegado las especies aquí o qué especies había, ¿no? Sobre todo fósiles, en este caso, marinos en las costas, ¿no? También buscando plantas y buscando insectos, que es lo que nosotros trabajamos sobre todo, ¿no? Porque ya a nivel un poco superior ya nos dimos cuenta que el tema con las aves, por ejemplo, que lo hemos retomado ahora. ¿Sí? Sí, en su momento no existían las tecnologías o las técnicas, digamos, que permitieran... Genética, exactamente, que permitieran hacer, pues, comparaciones, ¿no? Y después nos dimos cuenta que habían algunos, simplemente por contacto con la gente, en la zona del Sáhara, del ex Sáhara español, ¿no? Nos dimos cuenta que nos ofrecían de vez en cuando piezas interesantísimas de meteoritos. Y entonces, concretamente, a mi buen amigo y colega Francisco García Talavera le interesó mucho el tema y quería que lanzáramos una línea en este sentido de ir a buscar meteoritos, pero no meteoritos, sino los cráteres. ¿De dónde habían impactado? Sí, sí. Encontraron los cráteres, sí. Bueno, de hecho, ya se conocían un par de ellos, pero otros realmente casi pudimos decir que fuimos de los primeros que llegamos. Que eran tremendos los cráteres, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Hay cráteres pequeños, hay algunos muy grandes, hay algunos que son inmensos y no se sabe realmente si son cráteres. Uno, el Richat, uno que está en Mauritania, que unas personas piensan que sí, otras que no. Incluso la última expedición grande que hicimos, pues invitamos a una serie de colegas de otras universidades españolas y gente que está muy metida en el tema de meteoritos y de la cosa espacial, ¿no? Y entonces, pues, a tenor de los análisis que se han hecho de las rocas, no de las rocas de meteorito, porque realmente los cráteres de impacto, cuando un meteorito impacta y deja un cráter, prácticamente no queda nada del meteorito. O sea, la parte sólida se sublima, se gasifica y ya no queda nada, ¿no? Lo que queda son restos, a lo mejor pegados a la roca madre y el cráter que deja. La huella del pisotón. Exacto, de modo que cuando uno ve un meteorito, es muy raro. El meteorito más grande del mundo no es muy grande. Porque se desintegra. Se desintegra completamente, ¿no? ¿Y ustedes tienen en el museo muestras? Tenemos uno muy bueno, uno de 250 kilos. ¿Que ya es un meteorito? Que ya es bastante, sí. ¿No cayeron en Canarias esos meteoritos que caían tan cerca? No lo sabemos. Entonces, una de las cuestiones que digamos, nos impulsó mucho a seguir esta línea también, aparte del interés que puede tener desde el punto de vista geológico, astronómico, etcétera, ¿no? Nos interesaba mucho qué repercusiones podrían haber tenido esos impactos de unos meteoritos bastante considerables en las Islas Canarias, ¿no? Pero lo que podemos decir hasta ahora, lo que hemos visto es que es muy poco, muy poco, porque en el cráter más grande probablemente se produce
produjo hace unos 200 millones de años, cuando las islas todavía, vamos, no estaban ni eran bebés, ¿no? Efectivamente, bueno, eso nos libró de una masacre probablemente, ¿sabes? Y los otros, hay otro que no se sabe si fue hace 200.000 años, no se sabe, porque en esta ciencia es muy complejo, porque muchas veces precisamente el impacto de un meteorito se funde tanto con la roca madre, que al hacer los análisis, pues se mezclan datos de la roca madre, que puede ser antiquísimo, con este meteorito que se acaba de confunde mucho. Exacto, y entonces, pues análisis, siempre están saliendo nuevos trabajos, nuevos artículos, y por tanto uno no se atreve a decir todas las cosas, porque puede lanzar una teoría magnífica, tremenda, y después resulta que el dato en que te basas es erróneo, ¿no? Aquí hay de vez en cuando algún episodio de alguien que dice: encontré una piedra inmensa, seguro que es un meteorito, que es verdad que los meteoritos se desintegran, mucho, pero hay piedras por ahí que dan que pensar. Bueno, aquí es cada 2 por 3. Cada 2 por 3. No hace mucho nos llamaron precisamente de los silos, de que no habían encontrado, sino que estaban haciendo una zorripa de una finca de platanera y encontraron una roca que pesaba tanto y que le daban, y decía: esta roca no es de aquí, tal. Y estaba empeñado que era un meteorito que había caído, pero claro, llamamos al ayuntamiento, a la policía local, etcétera, y nadie sabía nada de nada. Nadie sabía, un señor del campo de allí, de toda la vida, si estaba allí la piedra, había sido ¿no? un desprendimiento de los ricos de la culata, y que había caído. Y realmente sí, era una piedra muy peculiar, muy densa, sí, con mucho material de hierro. ¿Por qué se les ocurrió saltar de pronto y se fueron al Pacífico, a las Galápagos, en una expedición que yo tengo noticias por Roberto de Armas, que además hizo un reportaje fotográfico? Fue en la época que estaba director, 90, ¿no? Juan José Bacallado, Chucho Bacallado, que realmente, claro, era el 1992, que era el bicentenario del descubrimiento, y entonces pues propusimos hacer, se proponía, digamos, desde el Ministerio de Educación, me parece que era, o no me acuerdo qué era, porque como cambian los nombres, no me acuerdo qué era, pero un ministerio de esto que ofrecía unos grandes planes y unas ayudas muy interesantes para proyectos. Entonces, cuando no había crisis. Para hacer proyectos conjuntos en Sudamérica y fue España, magnífica, ¿no? Esa expedición. Y entonces uno de los que se aprobaron fue el nuestro, sí. ¿Qué se encontraron allí? Darwin estuvo allí y descubrió cosas. Una de las cosas que realmente nos dimos cuenta desde el primer viaje es que los americanos y los ingleses pues tenían copado aquello, cuando aquello realmente es del Ecuador, ¿no? Son unas islas ecuatorianas. Se apoderaron y entonces se habían apoderado y prácticamente no dejaban trabajar a nadie, sino a su gente, ¿no? Y de hecho empatamos muy bien con la población local, con las autoridades de la Marina, de costas, de allí, o sea, con todas las autoridades locales, pues tuvimos muy buenos contactos y enseguida tuvimos amistad que dura hasta hoy en día, con mucha gente de allí, y eso nos permitió hacer una serie de cosas que en teoría no se podían hacer porque la estación Charles Darwin, que está basada, que está financiada realmente por ingleses y por americanos, ¿no? Pues no permitía que otros... Ustedes clandestinamente hicieron sus investigaciones. No, clandestinamente no, con el permiso y con las autoridades que son las que mandan en verdad, con las autoridades locales. No les pusieran piedras en el camino los de la Charles Darwin. Hombre, es que allí no permitían ni coger una planta de estudio, ¿no? A mí me denunciaron ellos después, pero claro, enseguida las autoridades locales dijeron: usted, por favor, yo tengo autorización, me la habían dado expresamente ellos, ¿no? Los niños de tu infancia eran más naturalistas que ahora, porque habían más olores, habían más animales en las calles, en las azoteas. Yo creo que sí, ¿no? Desde luego. Diferente a nuestra vida actual, ¿no? Por eso quizá ustedes salieron, sí, ¿no? Es verdad. Yo creo que sí, bueno, yo creo que tú también lo recuerdas. Sí, que yo recuerdo eso, la vida, que yo, ¿no? Pero estamos desde luego que había la vida que había en las azoteas. Las azoteas, total. Y burros, yo me acuerdo de ver en Santa Cruz, era cada 2 por 3, había muchos burros. Había más animales en las calles. Sí, muchísimo más. Y se olía, claro, pues la bota de la vaca. Y había olores, plantas también muy olorosas. Los niños de ahora huelen menos y ven menos animales si no van al campo, con lo cual... Hombre, hay cosas que se quedan muy extrañados los niños. Que no, descubren una cabra, esto es una cabra. Antes era muy normal ver cabras y en Las Palmas en las azoteas. Hombre, desde luego, sí. Aquí teníamos, bueno, en mi casa teníamos, aparte de gallinas, jícaras, y todo esto, y conejos. Los conejos eran muy comunes. Y gallinas para huevos también. Sobre todo kícaras, en Santa Cruz se tenía muchas kícaras también. Sí. ¿Y eso fue lo que le llevó a ser naturalista, a ser investigador de plantas? Bueno, pues la verdad que no lo sé. Eso sí que no te lo puedo decir. ¿Tenían ustedes en familia algún lugar donde estaban en contacto con la vegetación? Sí, claro. Sí. ¿Tenían? La familia siempre hemos veraneado en Bajamar y allí los olores, sí, sobre todo. Los jardines de la familia norte, de las casas. También, ciertamente, sí. La laguna también tenía mi familia un jardín con mucho laurisilva. Mi abuelo había plantado allí varios árboles de la laurisilva. Él era médico y le tocaba toda la zona de Anaga, y que iba, claro, a caballo y en burros, ¿no?
y le gustaba mucho y trajo muchos árboles y que se conservan todos en un jardín de la laguna, que ahora es de mi hermana. Sí, todo eso yo creo que llevó a que había un amor por la naturaleza. No digo que ahora no lo haya, pero lo había, cierto, la cercanía. Cierto, algo tiene que ver, sin duda alguna. Algo tiene que ver. Algo hemos perdido. Hablando del drago, ¿el drago es milenario o es un mito? Hombre, no se puede saber, pero cerca de los 1000 años sí tiene. Le pregunto por el drago porque hay una magnífica exposición que en su día yo visité, ella por nuestro invitado y por Roberto de Armas, que itineró por muchos lugares, sí. Fue un exitazo, que habría que volver a hacerla si fuera posible para volver a encontrarnos con una de nuestras raíces. ¿Esos dragos pueden ser milenarios? Vamos a ver, o sea, no se puede medir ni existe ninguna técnica que lo podamos saber, entre otras cosas porque el drago, cuanto más viejo es, va perdiendo el tronco central, el tronco joven, digamos, el primitivo tronco. Porque lo que nosotros vemos en los dragos viejos, lo que nos parece que es el tronco, realmente son raíces aéreas que han llegado hasta el suelo y han cubierto el antiguo tronco, y lo que estamos viendo son raíces aéreas y el tronco por dentro ha desaparecido. Por tanto, las partes más viejas del árbol han desaparecido. Entonces, normalmente por carbono 14 o por una serie de técnicas para datar la edad de un carbón, ¿no?, que podríamos verlo, de una madera, como se hace, ¿no?, para ver, pues no lo podemos hacer porque realmente lo que estamos analizando no es tan antiguo, ¿no? De modo que nunca podremos saberlo. Ahora, de forma indirecta, no cabe duda que este drago está, si no supera los 1000 años, está muy cerca. Está muy cerca. El Dicó de los Vinos. Está muy cerca, sí, cerca sí. De los 1000 años. Si no lo supera, por está en torno a los 1000 años. Por algún tipo de rastro histórico quizás se puede llegar a la entre conclusión. otras cosas ya tenemos datos prácticamente desde hay una en las datas que hace el adelantado, Fran de Lugo, ¿no?, reparte, en los repartimientos de tierra, ya se nombra, dice, un drago que está cerca del barranco de Nicó y tal, se lo deja a tal señor. Un drago grande, dice, un drago viejo, algo así, no me acuerdo, ¿no? Inconfundiblemente, hombre, claro. Es que no hay más, ¿no? Por ahí, a menos que hubieran otros. Después ya en 1602 me parece, ya es el barranco que está por ahí, se llama el Barranco del Drago. O sea, lo cual ya quiere decir que ya el hombre lleva tiempo. Algo de eso, que lleva tiempo, ¿no? Para que un barranco coja el nombre, pues si no se llamaba el Draguillo, por ejemplo, o algo reciente, así, ¿no? Pero si el drago ya lleva claro, tiempo. Es el drago, ¿no? O sea, que tenemos ya esa idea. Y después, por el tipo de crecimiento que tiene, que ya sabemos más o menos que sigue unas pautas de crecimiento, pues si lo retornamos hacia atrás, pues vemos que muy posiblemente pueda tener en torno a los 1000 años, ¿no? Lo que pasa es que nadie se quiere mojar, claro, y siempre dice, no, pues si tienes esto... Tema apasionante ese, ¿no? El que logre dar con la biografía del drago de Dicó de los Vinos y más o menos fijar su edad. Pero es verdad que alguien no hace mucho intentó quemarlo. ¿Eso por qué fue? Yo creo una que gamberrada, fue una gamberrada que estaban medio borrachos y se metieron ahí y tiraron algo, pero sí, realmente era como con alevosía y nocturnidad, porque fue por la noche, porque era gasolina lo que tiraron, ¿no? O sea, no fue que hubieran quemado una botella de ron o algo así, ¿no? Que entonces, claro. No, sí. Era una gamberrada. Lo que pasa es que se quemó, bueno, por fuera nada más. El drago ha sufrido mucho a lo largo de sufrido mucho, ¿no? Más que eso. Eso fue una anécdota. Realmente estaba muy mal cuando en los años 80, 82, 83 se creó por primera vez el Comité para la Conservación del Drago, ¿no? Que después, y a mí fue uno de los primeros que me llamaron en representación del Cabildo de Tenerife, ¿no? Y después estaban otros profesores de la universidad, también de aquel entonces INIA, ¿no?, del Instituto Nacional, que ahora es el ICIA, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y otra serie de personas, ¿no? Y era cuando había llegado un arboricultor, Kenneth Allen, un americano, que investigó a fondo el asunto. A fondo, hizo unas cuantas cosas magníficas, ¿no? Y entonces nos dio unas ideas muy claras de cómo abordar el problema que tenía, ¿no? Y básicamente tenía unos problemas gordísimos, sobre todo a nivel de ataques de larvas de insectos, ¿no? De larvas taladradoras, ¿no? ¿Ha sobrevivido a todos los embates? Bueno, ha sobrevivido en parte porque después en los años 90 y pico volvió otra vez, porque eso se diluyó cuando se fue al americano. En el año 92 volvió otra vez a crearse el comité y desde entonces figuramos allí pues varias personas desde hace muchísimos años, ¿no? Y nos hemos preocupado porque esas plagas se detengan, para el agua se ha cambiado, el suelo se ha cambiado, en fin, se ha hecho una cantidad de cosas que no se dan a conocer normalmente a todo el público, pero que poco a poco
han llegado hasta hoy en día y el drago está francamente bien. Eso no quiere decir que de repente venga una tormenta tremenda, rompa parte de la copa y allí empiecen unos problemas mucho más graves. Porque, vuelvo a repetir, está completamente hueco. El drago por dentro está completamente hueco, tiene una especie de chimenea que se va haciendo cada vez más estrecha, pero entre lo que llamamos el asiento, que es el punto donde comienza a ramificarse, y el extremo superior del tronco, no hay sino 1 metro. 1 metro de madera, digamos, sólida. O sea, que milagrosamente es un se mantiene, ¿no? Milenario quizá, viviendo gracias a todas esos médicos casi anónimos que lo están curando, ¿no? El hecho es que estaba escuchándole, me estaba hablando de esa exposición que antes cité del drago, la cantidad de historias que rodean el mundo del drago. Ustedes contaban ahí la historia, la evolución, los mitos, las leyendas, imágenes maravillosas grabados. ¿Se podría volver a recuperar esa exposición, Lázaro? Eso es una labor ingente. No, porque no. Además, Roberto de Armas, que era el fotógrafo que realmente ideó todo el tema. El concepto, sí. Mantiene todavía todos los yo les animo a que lo vuelvan, porque ustedes disfruten de lo que vivía hace, pues, ¿cuánto hace? ¿15, 20 años, puede ser? Sí. 10, 15 años, en fin, a mí se me va el tiempo volando. Pero el tiempo se pasó volando. Fue, y a todas estas, hablando de la Macaronesia, del Pacífico, estas islas e islotes que somos los Canarias, ¿qué alicientes, qué atractivos les ofrecen a los naturalistas las Islas Canarias? Por su biodiversidad, por sus ecosistemas. Desde luego. Primero, cogieron mucha fama, entre otras cosas, por el drago, ¿no? Cuando vino, ya tenían bastante fama en el siglo XVIII, ¿no? Pero, sobre todo, a partir de la llegada de Alexander von Humboldt, que visitó el antiguo drago, que ya se cayó, ¿no? De la Orotava, que estaba en el Jardín de los Franchis, que es por el mayorazgo, ¿no? Él le dio mucha fama, primero al drago, porque lo vio y se quedó asombrado. También a posteriori otros autores que vinieron le dieron unas edades ya disparatadas, de 3.000, 6.000 años, ¿no? Pero bueno, pero él ya se le dio mucha fama, él le dio mucha fama, sobre todo Humboldt, a lo que es la vegetación de Canarias. Fue el primero que se imaginó los pisos de vegetación, se imaginó, no, sino se dio cuenta de que existían unos pisos de vegetación, cuestión que después aplicó con mucho criterio en su gran viaje por toda Sudamérica, que duró 5 años, ¿no? Pero... qué sabio ese hombre, ¿en qué poco tiempo estuvo en Canarias? ¿Cuánto estuvo allí? Una semana y este hombre subió al Teide, hizo de todo. Subió al Teide, ve el drago y dice, tienen ustedes esto, y les dejo el Y además, legado. Quiero decir una cosa, que mucha gente dice que realmente nosotros exageramos, pero no exageramos. El profesor Choranescu, lamentablemente ya fallecido, escribió un libro sobre, se llama Alexander von Humboldt en Tenerife, en el cual habla de las cartas que Humboldt le escribió, estando en Tenerife, a su hermano Wilhelm, que Wilhelm era ministro del Kaiser, o sea, que era un personaje importantísimo, ¿no? Sí. Y le decía, entre otras cosas, más o menos decía, me voy de esta isla maravillosa con lágrimas en los ojos. Si tú vieras esos bosques seculares de laureles, si tú vieras esas viñas y el aromático sabor de las malvasías, dice, me voy, dice, aquí hasta los cochinos los alimentan con albaricoque. Se iba porque el barco lo esperaba, porque tenía que seguir. Pero es que además... O sea, él se quedó enamoradísimo de Tenerife, enamoradísimo, no se inventó nada, ¿no? Lo que se ha contado, ustedes conocen y lo han dicho ustedes, es que luego Darwin se enamora de Canarias. Sí, pero no puede separar. Porque lee a Humboldt, y cuando lee a Humboldt y quiere venir, y cuando viene está el problema de la cuarentena, que no le dejan bajar del barco. Porque trae la lepra, o cuál era la que estaba por entonces, la que estuviera. Sí. Y por temor, la autoridad competente le dice, usted no puede bajar. Sí. Y nos perdimos los canarios la oportunidad, y en Tenerife, y en Canarias, de que investigara antes que las Galápagos este archipiélago, ¿no? De todas maneras, él cuando volvió, Darwin fue a ver al viejo Humboldt, porque ya era muy viejo, ¿no? ¿Y qué le dijo? No le hizo maldito caso. El Humboldt no le hizo caso a ninguno, a Darwin. O sea, es fuerte la historia. Se fue el hombre muy decepcionado. Pero Darwin se había enamorado en los escritos que había dejado, ¿no? Sí. Pero cuando fue a enseñarle lo que había traído, no le hizo... Claro, usted no ha hecho nada comparado con lo que le había hecho. Dos grandes, Humboldt y Darwin. Al final quizá la historia, los dos la conocían y el Humboldt, el viejo, no le quiso dar cancha a Darwin, ¿no? Probablemente. Porque se lo vio venir. Bueno, de todas maneras, Humboldt no solo propició que viniera Darwin, sino muchos otros, ¿no? Claro, von Buch, por ejemplo, Leopold von Buch, que es un geólogo magnífico, ¿no? Que vino a Canarias y que continuó la labor. Con von Buch vino también Christian Smith, que era un botánico noruego, magnífico también, ¿no?
en fin... Estas islas, Lázaro, tienen una gran riqueza, creo que son las cuartas o quintas en interés de biodiversidad de Europa y posiblemente en el mundo. Es un enclave que sigue teniendo mucho interés científico, ¿no? Sin duda alguna. Y no solo eso, sino que además tenemos una flora y una fauna muy, muy resistente. Hay una cosa que nosotros nos estamos quejando, y con mucha razón, ¿no? Por ejemplo, de las plantas invasoras, ¿no? Que nos llegan plantas exóticas invasoras como el rabo de gato o como lo ha sido en su momento las tuneras, por ejemplo, ¿no? Que se han metido hasta en el monte, ¿no? Sin embargo, poca gente sabe que existe una cantidad de plantas canarias que se han ido, que son agresivas y que se han asilvestrado en otros lugares del mundo. También, por ejemplo, la palmera canaria es un problema número 1 como planta agresiva en Nueva Zelanda, que la llaman una sleeping weed, que es una mala hierba durmiente, porque cuando se dan cuenta ya ha crecido tanto que no hay forma de quitarla, ¿no? Tenemos también muchos equium, muchos taginastes, muchos verodes que están en Sudáfrica, en Australia, en California, que se han asilvestrado. O sea, que nuestra flora también ¿no? Le damos la vuelta a la tortilla. Esto en parte quiere decir, claro, son plantas, voy a hablar más de plantas, ¿no? Que realmente tienen una vida desde hace millones de años. Se han ido preparando para hacer lo que son hoy en día. Claro. O sea, que no solo es que tengamos mucha biodiversidad, sino una biodiversidad con plantas muy fuertes, con seres vivos muy resistentes. Bueno, nuestro invitado es especialista en líquenes. Tendríamos oportunidad de seguir hablando muchísimo y seguramente lo haremos en una próxima oportunidad, Dios lo quiera. Y si Spielberg los hubiera conocido, haría el personaje de Harrison Ford. Aquí en Canarias, como Lázaro, hay personajes que llevan el perfil a rajatabla. Hay que ir al Museo de Ciencias Naturales y disfrutar de todo esto que hemos hablado hoy aquí. Muchas gracias, Lázaro. Gracias a ti. Hasta siempre. Y a ustedes también. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.